Era una noche oscura y brumosa, envuelta en un silencio inquietante. Alex y Chris, dos amigos intrépidos, decidieron desafiar el miedo y aventurarse en el antiguo cementerio del pueblo. La luna, apenas visible a través de las nubes espesas, proyectaba sombras fantasmagóricas sobre las lápidas cubiertas de musgo. A medida que cruzaron las puertas oxidadas del cementerio, el aire se volvió más denso, cargado con una energía palpable. Las lápidas, inclinadas y desgastadas por el tiempo, parecían susurrar historias olvidadas. Alex y Chris avanzaron entre las filas de tumbas, sus pasos resonando en la quietud de la noche. El viento siseaba entre los árboles esqueléticos, y las sombras se movían como espectros danzantes. Chris intentó romper la tensión nerviosa con una risa nerviosa, pero incluso el sonido de su propia risa se perdió en el silencio del cementerio. Se detuvieron frente a una antigua cripta cubierta de hiedra. La puerta, entreabierta, crujía ominosamente con cada ráfaga de viento. Alex, impulsado por una mezcla de curiosidad y valentía temeraria, empujó la puerta y se aventuraron dentro. El interior estaba sumido en la oscuridad, apenas iluminado por la tenue luz de las linternas de los amigos. El suelo estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire tenía un olor rancio. Las sombras parecían cobrar vida mientras exploraban las estrechas paredes de la cripta. Mientras avanzaban más profundo, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Escucharon susurros apenas audibles y sus nombres susurrados por el viento. Chris, nervioso, sugirió que tal vez era hora de salir, pero antes de que pudieran dar media vuelta, la puerta de la cripta se cerró con un estrépito sordo. La penumbra se apoderó de ellos, y la temperatura en la cripta parecía descender de manera abrupta. Alex y Chris, con el corazón latiendo con fuerza, intentaron abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. La oscuridad se cerró alrededor de ellos como un abrazo gélido, y el eco de risas distorsionadas llenó la cripta. La noche en el cementerio había tomado un giro inesperado, y los amigos se encontraban atrapados en la oscuridad de lo desconocido. Atrapados en la cripta, Alex y Chris se enfrentaron a la oscuridad que se cerraba a su alrededor. La tenue luz de sus linternas parpadeaba débilmente, como si la oscuridad misma quisiera apagar cualquier rastro de luz y esperanza. El aire dentro de la cripta estaba cargado de un aura pesada, y los susurros que antes eran apenas audibles, ahora resonaban con intensidad, formando una cacofonía de voces indistintas. Chris, luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarlo, sugirió que buscaran otra salida. Sin embargo, la cripta parecía haberse transformado en un laberinto oscuro y retorcido. Cada pasillo se parecía al siguiente, y las sombras se movían de manera desafiante, burlándose de su intento de escape. Mientras exploraban los estrechos pasadizos, llegaron a una cámara secreta, iluminada por una débil luz mortecina. En el centro de la habitación, descubrieron un altar cubierto de polvo y adornado con símbolos enigmáticos. En una esquina, una figura encapuchada se mecía lentamente, recitando palabras incomprensibles en un idioma antiguo. Con un escalofrío que recorrió sus espinas, Alex y Chris comprendieron que habían ingresado en un rincón oscuro y olvidado de la realidad. La figura encapuchada, ajena a su presencia, continuó su ritual, susurros y sombras convergiendo en un baile macabro alrededor del altar. Determinados a escapar, los amigos retrocedieron, pero la puerta que habían utilizado para entrar había desaparecido, reemplazada por un muro de piedra sólida. La figura encapuchada, ahora consciente de su presencia, levantó la mirada con ojos vacíos
y les dirigió una sonrisa llena de malicia. Un susurro inquietante llenó la habitación mientras la figura hablaba en un tono antiguo y gutural. Han despertado algo que no debería haber sido perturbado, dijo la figura. Ahora serán testigos de la verdadera oscuridad. Las sombras cobraron vida, serpenteando alrededor de los amigos como seres conscientes. Una fuerza invisible los levantó del suelo, suspendiéndolos en el aire. Sus linternas parpadearon una última vez antes de extinguirse por completo, sumiéndolos en la completa oscuridad. El ritual había alcanzado su clímax, y Alex y Chris se encontraban atrapados en un abismo de sombras y secretos antiguos, enfrentándose a una oscuridad revelada que amenazaba con devorar todo a su paso. El abrazo oscuro de la cripta parecía intensificarse, y Alex y Chris, suspendidos en el aire, eran testigos impotentes del ritual que se desarrollaba a su alrededor. La figura encapuchada, con su sonrisa malévola, recitaba palabras arcanas que resonaban en lo más profundo de la cripta. De repente, las sombras cobraron forma, retorciéndose en espirales que envolvían a Alex. El aire se volvió más frío y una sensación de desesperación llenó la habitación. Chris, angustiado, gritó el nombre de su amigo, pero la oscuridad se lo tragó, ahogando sus palabras en un eco lejano. En un instante, Alex desapareció de la vista de Chris. El aire vibró con una energía indescriptible y la figura encapuchada levantó la cabeza, su mirada ahora fija en Chris. Uno ha sido reclamado por la oscuridad, anunció con voz grave y cargada de malicia. Chris, enfrentándose a la desaparición de su amigo, se debatió en el aire impotente. Las sombras se cerraron a su alrededor, como cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Intentó resistir, luchando contra la fuerza desconocida que lo envolvía, pero la oscuridad era implacable. De repente, una puerta dimensional se abrió en medio de la cripta, revelando un pasillo interminable de sombras retorcidas. Alex, ahora una figura etérea, flotaba en el umbral, su rostro perdido en un vacío sin fin. La figura encapuchada, con una risa siniestra, señaló la puerta y dijo: «Un destino sin retorno aguarda al que osó perturbar lo olvidado». Sin más opción, Chris fue arrastrado hacia la puerta dimensional. La risa malévola se desvaneció mientras la puerta se cerraba tras él. La cripta, ahora sumida en un silencio sepulcral, revelaba su verdadero propósito: ser una puerta a lo desconocido, donde las almas perdidas eran atrapadas por la eternidad. En el exterior, la puerta de la cripta se cerró con un estruendo, dejando solo un cementerio en silencio y el eco distante de risas retorcidas. La oscuridad, insaciable en su apetito, había reclamado a uno de los amigos para siempre, mientras el otro quedaba marcado por la experiencia, cargando el peso de lo sobrenatural en su alma. Like y suscríbete para no perderte más historias escalofriantes.